Hola, ¿cómo están? Desde las instalaciones de LAN, le damos la más cordial bienvenida a nuestra siguiente clase de homilética. Invito pues a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos 5 y 6. San Juan en el Nuevo Testamento, capítulo 21, versículos 5 y 6. Dice así la palabra de Dios. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar porque la gran cantidad de peces. Oremos. Dios nuestro, te damos muchas gracias por esta tu palabra. Permítenos, Señor, siempre estar bajo tu voluntad, que seas tú quien nos guíe, que nos dirijas con tu Santo Espíritu y que nosotros podamos hacer tu voluntad, que seamos obedientes para la gran cosecha. Estamos en una gran obra y todo depende de nuestra diligencia y nuestra obediencia a ti y a tu palabra. Ayúdanos a seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En este pasaje de la Biblia encuentro dos cosas importantes para resaltar. La primera está en el versículo 5, y es que Dios o Jesús siempre tiene algo nuevo para el que está hambriento. No estamos refiriéndonos a hambre física, sino cuando tenemos alguna situación especial, Jesús siempre tiene una palabra nueva para alimentar nuestros corazones y nuestras vidas. ¿Esto qué quiere decir? Él es la respuesta a todas nuestras necesidades. Si eso es para nosotros los creyentes, ¿cuánto más para aquellos que aún no le conocen? Ellos sí en verdad necesitan más de Jesús que nosotros. Gracias a Dios por la salvación que nos dio en su Hijo. La segunda parte, estamos en el trabajo, en la gran multinacional llamada Iglesia del Señor. Estamos en la época de la cosecha y a veces no se puede recoger la cosecha de una manera eficiente porque no somos diligentes ni obedientes a la voluntad de Dios. Aquí en el versículo 6, Jesús les dijo a esos pescadores que llevaban una gran cantidad de tiempo ahí echando las redes sin sacar nada. Les dijo: mándenla a la derecha, no a la izquierda, a la derecha. No al frente, a la derecha. No atrás, a la derecha. Él dice a la derecha, obedezcamos. Ellos obedecieron y el resultado de esa obediencia con diligencia, con rapidez, ¿cuál fue? Que cuando intentaron sacar esa red era casi imposible por la gran cantidad de peces. Yo a veces hago cálculos muy personales de una población de 100,000 personas que a veces uno usa la palabra que yo pudiera ganar el 1%. El 1% de 100,000 personas es 1,000 personas. Si nosotros lográramos ganar el 1% de nuestra ciudad o de nuestro sector donde nosotros vivimos, tendríamos iglesias grandes. Entonces yo hago cuentas. ¿Usted las ha hecho? ¿Qué espera usted en cuanto a la obra que Dios le ha puesto? Simplemente limítese a obedecer con diligencia, a cumplir la palabra de Dios, sea un buen hijo. Y yo estoy seguro que Dios le va a dar a usted una red que no va a caber la gente. Así puede pasar
conmigo si yo soy diligente y obediente a la palabra de Dios. Y con todos aquellos que servimos de una u otra manera en el santo ministerio. Muy bien, para este día vamos a estudiar un nuevo método. Método analítico. El método analítico. La palabra análisis significa separar un todo en sus partes o elementos principales. Voy a dar un ejemplo. Una cruz, ¿de cuántas piezas están formadas? Por lo general, no vamos a empezar a partir pelos. Una cruz está formada, hablando en madera, ¿no? Dos partes principales, ¿no? Una parte de madera más larga y una más pequeña que va a ir de una manera horizontal. Esos son el síntesis, ese es el análisis de esta cruz. Si miramos la célula, que me acabo de acordar de algo, se dice que en el proceso de mitosis y meiosis, la separación celular, se colocan 23 pares de cromosomas en orden, sus parejas al frente y al frente. Eso sí me acuerdo porque me lo hicieron aprender. Parejas completas al frente. Son 23 pares de cromosomas. En cada uno va algo especial que le va a dar una característica especial a ese nuevo ser. Este análisis de una célula es un análisis analítico, valga la redundancia. Muy bien, entonces, ahora tenemos que descomponer en todos sus elementos o partes a un cuerpo del tema que estemos hablando. Muy bien, ahora, el método analítico no tiene ni una introducción formal ni una conclusión formal. No tiene introducción ni conclusión formal. Pero lo caracterizan o lo sobresalen tres puntos principales. Tres puntos principales, que estos tres puntos principales nos van a dar esas tres partes del bosquejo. El primer punto principal nos va a dar lo que sería una introducción. El segundo punto principal nos dará el cuerpo. Y el tercer punto principal nos dará la conclusión e invitación formal. Ahora, vayan tomando apuntes. Recuerden, tengan bosquejos. La falta de bosquejos o la ausencia de bosquejos afecta su nota en el semestre o al final del año. Sus tutores allá en su ciudad o en su país, ellos van a evaluar con esos bosquejos. Si usted no cumple con el mínimo que se colocó al comienzo de esta clase, empieza a bajar la nota. Si usted no cumple con el mínimo que se le ha colocado, de inmediato usted empieza a ser deficiente y negligente en su servicio a Dios. Muy bien, un regaño de intermedio. Hay ciertas formas o un proceso para hacer un bosquejo método analítico. Bosquejo método analítico. Lo primero que vamos a hacer para hacer un bosquejo analítico, vamos a hacer los pasos. Lo primero es tomar una cita bíblica.
Tomamos la cita bíblica. Ahora, lo segundo, separarla en sus elementos principales. Ya tomamos la cita bíblica, ahora vamos a separarla en sus puntos principales o en sus elementos principales. Ahora, ya tenemos eso, ampliar la explicación de cada elemento principal. Todo esto tiene que ser apoyado a la luz del doctor Scofield, no puede ser, ni del doctor Thompson. Tiene que ser a la luz de la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Todo tiene que ser basado o como base, como cimiento fuerte, la palabra de Dios. Ahora, se presentan estos elementos, se amplían y una vez que ya están ampliados, le vamos a dar una aplicación a la congregación. O iglesia. Entonces ahora usted tiene que, ya logró hacer la introducción y el cuerpo, entonces le vamos a dar ahora la aplicación a nuestra vida y a la iglesia en la cual se está predicando, a las personas. Esa cita bíblica vamos a aplicarla a las personas. Muy bien. Ahora, se pueden presentar el método analítico, se puede presentar como analítico, que es de tres formas diferentes. Si lo hago de una manera de preguntas, sería de una forma interrogativa, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Qué declara el texto? Ese sería el primer punto mayor o introducción. Segundo punto mayor, ¿qué enseña el texto? Sería el cuerpo. Y la tercera forma es ¿qué sugiere el texto? Al estilo interrogativo estaríamos haciéndolo así. ¿Qué declara el texto? El texto declara ta, 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 ta. Evidencias claras, contundentes, respuestas concisas. ¿Qué enseña el texto? El texto enseña. ¿Qué sugiere el texto? Esta palabra de sugiere. ¿Qué nos recomienda el texto? ¿En qué forma podemos aplicar los elementos de ese texto a nuestras vidas? O sea, sugiere es aplicar. Recuérdenlo bien.
Ahora lo vamos a hacer de una forma persuasiva o acusativa. El texto declara el texto enseña, el texto sugiere. De una manera expositiva, hagámoslo ahora. Son 3 formas nomás, ¿no? Ya hemos visto a la manera interrogativa, a la manera persuasiva, ahora a la manera expositiva. Esto es acusativo. Aquí es. De una manera expositiva. Lo que declara el texto. Lo que enseña el texto. Lo que sugiere el texto. Esto es el esqueleto, como les he dicho muchas veces. Esto es el esqueleto. De aquí para abajo entra todas las citas bíblicas, pruebas, evidencias que ustedes quieran aportar para hacer lo que sería la carne o ya la materia profunda de ese mensaje. Entonces, ya tenemos el método analítico definido. Ya sabemos cómo son los puntos mayores. No tiene ni introducción ni conclusión. Siempre van a ser 3 puntos mayores. Procedamos a hacer un ok, hay algo que me faltaba. Aquí, en esos puntos, punto mayor, punto, 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 en esos puntos debe de colocarse las citas bíblicas, cuando es una cita bíblica que va a apoyar lo que se está aclarando, debe de ir en comillas. Las citas bíblicas ahí debe de ir en comillas. Si todo esto viene de la cita principal, debe de ir en comillas. Todo debe de ir en comillas. ¿De acuerdo? Citas bíblicas. No nuestras palabras como las palabras de otra persona. Solamente la palabra de Dios. Procedamos ahora sí a hacer nuestro bosquejo método analítico. Oído, es diferente a analógico. No nos confundamos. Análisis es diferente de analogía. Vámonos con el método analítico. Se están cansando los estudiantes. El amor de Dios. Ese es el título del mensaje. Cita bíblica. Juan 3:16.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El primer elemento que vamos a separar es que Dios ama al mundo. ¿Sí lo dice la cita bíblica? ¿Qué declara el texto? El texto declara que Dios ama al mundo. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios entregó o dio a su Hijo. Por cierto, unigénito. No hay más hijos, como algunas personas quieren hacer creer de que Jesús y Luzbel o Satanás son hermanos. Dios ama al mundo. Dios entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El que cree no se pierde, sino que tenga vida eterna. Vamos a sacar estos tres elementos principales. Esto sería ya el primer punto. ¿Qué declara el texto? Ahora, ¿qué enseña el texto? El texto enseña que Dios es amor. Él nos amó. El texto enseña que Dios entregó a su Hijo Jesús. Pongámoslo de otra manera. El texto enseña que Dios entregó a su único Hijo, para que seamos más específicos. Entregó a su único Hijo. El texto enseña que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Aquí en esta parte le vamos a dar la aplicación. ¿Qué sugiere el texto? ¿Qué sugiere el texto?
que debemos corresponder. Debemos no solamente corresponder al amor de Dios, sino intentar practicarlo. ¿Qué nos exige, qué nos sugiere el texto? Que debemos valorar la entrega de Jesús. ¿Cómo? Siendo obedientes a su palabra, siguiéndolo a Él, bautizándonos, sirviendo en la iglesia, ganando almas, testificando. ¿Qué nos sugiere el texto? El que cree no se pierde. El que cree en Cristo, no se pierde. Entonces, nos sugiere que debemos buscar a Cristo en nuestro corazón. No tiene introducción, no tiene conclusión formal, pero al hacer este punto, el desarrollo nos da oportunidad para hacer una invitación de que reciban a Cristo, sea salvo el día de hoy. Yo siempre lo digo, puede faltar cualquier cosa en un mensaje, en un sermón, pero lo que no puede faltar es una invitación. Lo que no puede faltar es dar oportunidad para que las personas respondan a la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo me queda, por favor? Muy bien, acabamos con el material de este bosquejo en el día de hoy. Ya tienen material para enseñar. Les pido que por favor lean y repitan estas lecciones, porque por ejemplo, este método no hay mucho tiempo para explicarlo, pero ustedes se pueden confundir allá en sus lugares de origen. Es necesario que lo estén practicando. Si no entienden algo, si no saben algo, si no entienden, si se confunden, vamos a dar un email más adelante para que ustedes puedan mandar todas sus inquietudes y todas sus sugerencias. Ya quedamos con lo de homilética. Bien, vamos a ir en lo que nos resta de la clase al folleto Cómo predicar. Estuve leyendo la lección que corresponde para complemento hoy, y es mucho de lo que yo les hablé al comienzo de esta materia. De todas formas, no está mal que nosotros lo resaltemos nuevamente. ¿Cómo debemos interpretar? ¿Cómo debemos de estudiar la palabra de Dios? Nosotros debemos estudiar la palabra de Dios de una manera muy especial, con humildad, para hacer que una palabra de Dios sea bien estudiada. Una cita bíblica, debemos seguir con unos pasos elementales. Hay que estudiar la palabra para conocerla, para presentarla. Hay que estudiar la palabra para conocerla, para después presentarla. Si yo no estudio la palabra, no la conozco. La conozco a medias. La conozco a medias. Y si yo conozco a medias la palabra de Dios, a medias la voy a presentar. Si yo conozco a medias la palabra de Dios, a medias la voy a defender. Debemos ser más diligentes. Muy bien, ahora,
Se cuenta de un famoso predicador a quien se le preguntó: ¿cuánto tiempo estudió usted para preparar este lindo sermón? Este respondió: 20 años y 20 minutos. Alguien podría pensar que es una palabra evasiva. No, él duró en un tiempo de estudio continuo, que eso es lo que debemos hacer todos, es lo que debemos hacer todos. 20 años estudiando la palabra de Dios, 20 años lleva esa persona estudiando la palabra de Dios. ...20 años de estudio permanente. Pero ya para sacarle material para la congregación, duró tan solo 20 minutos preparando el mensaje. O el sermón. 20 minutos tampoco no es tiempo suficiente. Quiero tocar nuevamente ese material de al comienzo de estas clases. Usted tiene una libreta donde usted está apuntando ideas sobre el tema que quiere predicar. El tema de la salvación, el tema del bautismo, el tema de la vida en el Espíritu Santo, confiando en la voluntad de Dios. Usted va llenando poco a poco. Esa libreta tiene que estar ahí, como está el lápiz o lapicero. Como nos acompaña la cédula, ahí tiene que estar esa tarjeta. Estamos en un bus y viene una idea, vamos a seguir haciéndola. Estamos en una cita en la clínica y mientras que nos pasan podemos ir pensando. ¿Qué pasa? Llega el momento en que usted ya tiene material suficiente. Ordena sus ideas, hace su mensaje, sus puntos principales, a como dice el folletico de cómo predicar, y ya tiene sus elementos para hacer una presentación de la palabra de Dios clara y ordenada. Eso puede llevar un poquito más de tiempo. Pero aquí el Señor, de una manera muy jocosa, dijo que eran 20 minutos nomás lo que él había durado. Muy bien, ahora vamos a ir a otra parte a buscar más material. Quiero decirles que una de las cosas que debemos tener es humildad en cuanto a la preparación de la palabra de Dios. No somos nosotros los especialistas ni las personas superdotadas. Dios nos ha mostrado parte de su palabra o nos la ha revelado, y otra parte hay cosas que no entiendo yo ni que usted vaya a entender. Con el tiempo Dios, con la dirección de su Santo Espíritu, nos va a dar la oportunidad de descubrir esa verdad. Poco a poco iremos madurando y encontraremos respuestas a cosas que hoy día no entendemos ni podemos dar una palabra definitiva. Aquí hay una parte que subrayé en el folletico. Hermanos, no olvide que prepararse en el poder y la dependencia del Espíritu Santo es una actividad tan espiritual como predicar la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Y en realidad es un paso absolutamente esencial para su eficaz predicación. Todo siervo de Dios tiene problemas personales, o sea, siempre van a haber problemas. Olvidémonos de que hay predicadores que andan sobre las nubes y que tienen alitas por donde permanecen en el aire volando. Siempre tenemos algún inconveniente, algún problema. Pero
nosotros debemos prepararnos en la parte espiritual, teniendo un grado de separación del mundo, una vida separada del mundo en santidad, en donde ya hemos llegado a un punto de madurez espiritual. Se espera eso, de tal forma que los problemas no nos afecten lo suficiente como para que no podamos dar un buen rendimiento en la predicación del Evangelio. El caso del apóstol Pablo, más problemas no podía tener, más enemigos no podía tener, mas sin embargo él confiaba plenamente en nuestro Dios y permitía ser usado. Dejaba de lado sus problemas y se entregaba a lo que era el ministerio, a ganar las almas, y lo hacía de una manera muy eficaz. Eso no es tan fácil, sí, hace falta estar en los zapatos de la otra persona. Pero si nosotros, yo no necesito ni juzgar ni que me juzgue nadie a mí, pero si yo confío plenamente en Dios, si me descanso en Él, las cosas van a ser más fáciles y vamos a tener mejores resultados. Debemos quitarnos pues de nuestra mente el hecho de creer que nosotros debemos saberlo todo o lo sabemos todo. Hay personas, no sé qué tan bueno sea decirlo, hay quienes se jactan de decir que eran sobresalientes en la institución donde estudiaron, sea seminario, sea instituto. No debemos jactarnos de eso. Debemos darle la gloria a Dios, porque nos ha dado la oportunidad de prepararnos y de conocer un poquito más profundo la palabra de Dios que muchas personas. Y nosotros debemos preocuparnos para que muchos puedan estar al nivel de nuestros conocimientos lo más amplios que se dan. Ahora, hay otra cosa. La confianza. No es confiar en nuestras capacidades. Aquí colocamos humildad. No es confiar en nuestras capacidades, sino confiar en que Dios siempre va a estar con el predicador guiándole para descubrir la verdad, para no caer en error. Y le va a estar guiando en su poder para que pueda llevar un ministerio más eficaz. Si lo dice la palabra de Dios, así es. Si nosotros, no lo aceptamos, es por falta de fe en nosotros, mas no porque Dios no tenga esa herramienta para que usted sea un ministro eficaz o yo sea un ministro eficaz. Ahora, la palabra de Dios fue dada no para enorgullecernos nosotros de nuestros grandes conocimientos, sino para que la conozcamos, empecemos a conocer cómo es la forma en que Dios piensa, empecemos a conocer de Dios y asimismo a obedecerle a Dios. Debemos obedecerle y obedecer su voluntad. Obedecer su voluntad. Entonces, dos cosas importantes, la humildad y la confianza en Dios. No es solamente, recuerden, no es solamente creer en Dios, sino también creerle a Dios. Hasta nuestra próxima clase de homilética. Que Dios les bendiga.